Hola, un saludo para todos. En esta ocasión les quiero hablar sobre la dualidad. La dualidad en todo lo que yo me ha tocado leer, investigar, recorrer, me he dado cuenta que es cierto lo que han dicho otras personas, que la dualidad es, digamos, una trampa, un mecanismo de manipulación de las masas de la élite Illuminati. Siempre vemos en nuestra sociedad, digamos, posturas enfrentadas. En mi caso, por ejemplo, me tocó vivirlo. Siempre vemos que el Dios, diablo, amor, odio, el tiempo, el espacio, materialismo, idealismo, el espacio y el tiempo, y muchas otras dualidades que podemos encontrar. O eres de izquierda o eres de derecha. A mí, por ejemplo, muchas personas en la calle o en la universidad dando clases, estudiantes, me han preguntado si soy de alguna religión, si que soy creyente en Dios, si soy ateo, y muchas veces se sorprenden con la respuesta que les doy, porque siempre esperan que uno esté en un bando u otro. Por ejemplo, si no eres de la derecha, debes ser de la izquierda. Si no eres republicano, debes ser demócrata. Si no eres creyente, debes ser ateo. Si no eres idealista, entonces eres materialista. Y así sucesivamente. Es decir, nos encasillan en una de esas dos dualidades. Y ahí es donde está la trampa. En cualquiera de los dos bandos en la que estemos encerrados, perderemos. Todos perderemos. La clave está en saber discernir que esto es una trampa y comenzar a ver desde lejos y ver los dos bandos, de que así siempre nos han manipulado. Por ejemplo, ya conté en el video que dice el video prohibido por los gobiernos de la tierra. En ese video, pues hablé cómo en la antigüedad muchos, digamos, emperadores, como por ejemplo Alejandro Magno, Napoleón y muchos otros, cuando querían conquistar las tierras de otros pueblos, lo que hacían era, digamos, mandar infiltrados para generar división. Enviaban espías que, digamos, generaran una revolución dentro del mismo pueblo para dividirlos. Por ejemplo, generar izquierda, derecha, ¿sí? Supuestos, digamos, atentados, ¿sí? De falsa bandera, que es lo mismo que se ve ahora, solo que de otra forma. Pero siempre era generar una división, ya sea con la religión, con la política, ¿sí? De muchas formas. Y entonces el pueblo dividido no iba a estar unido lógicamente, y entonces podían infiltrarse y, digamos, saquear, invadir más fácilmente a un pueblo dividido. Lo metían siempre en el cuento del materialismo, idealismo, ciencia, religión. ¿Eres de izquierda o de derecha? Entonces el pueblo enfrentado, pues no se va a dar cuenta que hay una tercera fuerza, una tercera mano de que los está controlando. Entonces son mecanismos de manipulación que se han hecho desde la antigüedad y continúan aún hoy. En mi caso, como les dije, lo he vivido. Yo desde pequeño, pues, algunos de mi familia son muy religiosos y desde pequeño me llevaron a la iglesia católica. Y pues inicié
desde los 9 años ya iba mucho, mejor dicho, me llevaban mucho a la iglesia porque a mí no me gustaba, para nada. Pero con el tiempo, bueno, a uno pues me comenzó más o menos, digamos, lo hacía gustar, hacer cuestiones de primera comunión, confirmación y todo eso. Y con el tiempo me hice monaguillo o acólito, servidor de la iglesia. Fui consagrado en la iglesia y hacía muchas misiones. Con el tiempo ya quería ser sacerdote. Estuve a punto de entrar al seminario. Afortunadamente, por una serie de acontecimientos no pude entrar. Eso pues lo agradecí mucho, ¿no? La cuestión es que, para resumirles, con el tiempo vi unas cosas que no cuadraban en la iglesia y en la Biblia. Y comencé a alejarme un poco de la iglesia y a leer libros de enciclopedias en la biblioteca del colegio. Eso a los 14 años. Y veía muchas cosas en los libros de ciencia, por ejemplo, de otros mundos, los planetas, la formación del arco iris. Les quiero resumir la historia porque es muy extensa. Pero cada vez que decía que los libros de ciencia me aclararon muchas cosas que en la religión no. Entonces decía yo, bueno, o sea, en otras palabras, comenzaba a dudar de la iglesia y de Dios. Pero como recién todavía estaba saliendo de la iglesia, me daba temor de dudar de las cuestiones de Dios. Y decía, Señor, si me estoy equivocando, por favor, aléjame de este camino. Y así pasé 2 años, para resumirle la historia. Mis dudas, siempre que leía libros de ciencia, al final me tocaba dejarlos por miedo, porque yo decía, Dios mío, me estoy alejando de tu camino. Aléjame de esto, por favor. Pero por cuestiones de filosofía, cuando ya estaba en 10º, en 11, me tocaba leer libros de filosofía por los trabajos, libros de química, física, biología, ¿sí? Y comenzaba a ver que había cosas de la biología que me lo explicaban más o menos, que la religión no podía. Y cada vez dudaba cosas de la iglesia. Y cuando leía la Biblia también había cosas que no me cuadraban y decía, Dios mío, no me permitas dudar de tu palabra. Hasta que, digamos, llegó la gota que rebotó el vaso. Y no fue leyendo cuestiones de la ciencia, fue con la misma Biblia cosas que no me cuadraban. Y entonces, pues así comencé a realmente pasarme al lado de la ciencia. Y comencé a profundizar más en la ciencia. Y entonces me volví ateo en extremo. O sea, hay personas que dicen que no hay ateo. Yo realmente era un ateo, pero en extremo. O sea, ni siquiera en problemas de auxilio, de vida o muerte, enfermedades, oraba, ni le pedía a Dios para nada. Había sido un creyente muy fiel, pero después de una batalla muy larga, después de 2 años o más, sí, porque después de esos 2 años a veces habían ciertas reminiscencias del pasado que a veces me ataban todavía a la cuestión de la divinidad, de Dios. Pero pasó mucho tiempo y me volví realmente un ateo férreo, extremo. Y me metí muy bien, pero profundamente en la ciencia. Y en mi ateísmo extremo, pues era muy empirista, materialista, positivista. Hasta que con el tiempo, para resumirles, comencé a ver sobre lo de las pirámides, ¿sí? Como hablaban que los esclavos y tal, pero después eso no me cuadraba, ¿no? Que los esclavos que habían hecho las pirámides, y comencé a ver información alternativa de que realmente las pirámides con la tecnología actual no se podían hacer, y eso me conllevó a otras cosas, las carabelas de cristal y muchas otras cosas antiguas, las Atlántidas y muchos vestigios antiguos, los OPARs, los artefactos fuera del tiempo, que no encajan en nuestro tiempo, pero que desde la antigüedad existen. ¿Y cómo es posible que existan desde la antigüedad si no existía una tecnología para crearlas? Entonces comencé a ver que habían cosas de la ciencia, de la historia, que no nos contaban, ¿sí?
que todo es una manipulación. Y me di cuenta que tanto en la ciencia como en la religión había manipulación. Pero yo decía, bueno, ahora soy ateo. Y si las pirámides están ahí por una inteligencia, muy probablemente no por esta civilización o no humana, entonces decía yo, ¿será que tengo que creer de nuevo en Dios? Decía yo así. Y eso me daba miedo porque muchas personas ya sabían que yo era ateo, ya hablaba en muchas reuniones, en el colegio, en la universidad, de que era ateo y cosas así. Y entonces, digamos, ese orgullo, esa soberbia de haberme ya hecho conocer como ateo, y entonces me era difícil de nuevo, digamos, creer en Dios, ¿no? Pero habían cosas que me mostraban que había algo, digamos, intangible, algo espiritual, de que algo existía, una fuerza más allá, invisible, sobrenatural, algo, pero que existía. Y entonces me fue difícil volver otra vez, ¿sí? Decía yo, tendré que volver a creer, eso era difícil después de tanto tiempo de ateísmo. Y entonces comencé a ver otro tipo de información, de que ahora la cuestión extraterrestre y otras cosas, ¿no? Es decir, de que, digamos, unas entes muy inteligentes se han hecho pasar por Dios, como entes sobrenaturales, ¿no? Entonces eso ya me explicaba, ¿no? De que todo eso de la divinidad ha sido una manipulación, de que si existe un Dios, no es lo que nos han contado, de que no es tal como aparece en la Biblia, ¿sí? De si esa divinidad existe, hay que más bien experimentarlo, más que, digamos, seguir una creencia ciega, ¿sí? Simplemente orar, y si no crees en mí, entonces estarás en el infierno castigado por la eternidad. O sea, un Dios castigador, vengativo y todo, no me cuadraba. Pero el ateísmo tampoco, porque es que existían cosas inexplicables. Entonces me vi obligado a salirme tarde o temprano de esa dualidad ciencia-religión. Y eso a su vez me conllevó a otras cosas, de que entonces lo que es la materia y el espíritu, lo que es el espacio y el tiempo, Einstein después ya lo demostró, de que ya no se puede hablar de espacio y tiempo por separado, sino de espacio y tiempo, perdón, de espacio-tiempo, ¿sí? Porque todo es energía, la materia no es más que energía condensada, ¿sí? Entonces, la materia también es energía, ¿sí? El espacio y el tiempo están relacionados, son una y la misma cosa en sí. Lo mismo que, es decir, cuando hablamos de cara y sello, siempre, bueno, escoges la cara o el sello, pero cuando nos alejamos y vemos con más perspectiva, vemos que la cara y el sello son realmente caras de la misma moneda. Entonces, digamos, lo que es la ciencia y la religión son caras también de la misma moneda. Las dos tienen verdades y mentiras, porque la ciencia ahora es otra religión, tiene muchos dogmas, ¿sí? La religión también, dogmas, creencia ciega, ¿sí? Y las dos tienen verdades y hay que saber sacar verdades de los dos puntos y distinguir las tergiversaciones o mentiras también de los dos bandos, ¿sí? Lo que es la izquierda y la derecha en política también, manipular los dos bandos por una misma fuerza de organizaciones secretas. Entonces, cuando entramos en uno de los dos bandos vamos a perder, porque en los dos encontramos medias verdades y también muchas mentiras. Así que los invito a, digamos, alejarnos de esos dos bandos, tener una mayor perspectiva y ver las cosas ya no desde la dualidad, sino desde la neutralidad, ¿sí? Ver las cosas desde una imparcialidad, ¿sí? Ver las cosas de una forma diferente, ¿sí? Tener una alternativa 3. Entonces, así comenzaremos a ver la trampa en todo, ¿no? Por ejemplo, en medicina, nos crean las enfermedades para después, digamos, darnos las vacunas, ¿sí? El problema, reacción, solución, ¿no? ¿Sí? Toda esa estrategia. Por ejemplo, la informática, la misma élite, ¿no? Crea los virus para después vendernos los antivirus, y así sucesivamente. O sea, todo funciona de esa forma, ¿sí? Nos crean, por ejemplo, las guerras, las torres gemelas, la demolición, el autoatentado, para, digamos, de esa forma generar miedo y ellos mismos promoverse como salvadores
y así aplicar leyes que cada vez manipulan y privatizan más todo el control sobre la especie humana, ¿no? Entonces, comencemos realmente a abrir nuestra mente y salirnos de esa dualidad, y así podemos comprender lo que pasa realmente en nuestro mundo. Así que todo no es más que un cuento para manipularnos, y eso una vez me di cuenta en una encuesta que hice a estudiantes, a ciertos estudiantes de la universidad, en la cual en la encuesta eran preguntas más o menos así. Por ejemplo, les preguntaba: ¿cree usted en Dios? ¿Cree usted en la existencia de Dios? Me respondían que sí. Otros: ¿cree usted en la existencia del diablo? Por lógica, entonces me iban a responder que sí. ¿Cree usted en la existencia de ángeles? Que sí. ¿Creen usted en la existencia de Jesús, por ejemplo? Sí. ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres? Y ahí la gente me dijo, o sea, todos, absolutamente todos me dijeron que no creían en la existencia de extraterrestres. Es decir, eso a mí me mostraba que la manipulación de las creencias, ¿sí?, de la forma de ver el mundo del ser humano, ha sido manipulada tremendamente, porque las personas no han visto, digamos, a un ángel, a Dios, al diablo, pero creen en él. Pero no han visto tampoco a los extraterrestres, pero no creen. Y hay más vestigios de extraterrestres que, por ejemplo, de ángeles. Porque, por ejemplo, ahí están las pirámides, muchos testigos de abducciones, de naves, los crop circles, ¿sí?, los círculos de las cosechas, por ejemplo, las radiaciones que quedan. Es decir, hay muchos vestigios de inteligencias de otros mundos, de extraterrestres. Y las pruebas, pero hay a montón, testigos hay a montón, abducidos. Es decir, es más tangible creer, digamos, es más verosímil creer en extraterrestres que, por ejemplo, en ángeles, porque hay más vestigios, ¿sí? Más sin embargo, la gente no cree en extraterrestres, pero sí cree en otras entidades que no pueden ver, simplemente porque hemos crecido, digamos, en una sociedad que te induce a pensar en lo que el común cree. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Bueno, con esto termino. Espero que todo esto los haga reflexionar y nos vemos en otro video. Hasta pronto.